La verdad es que la historia de la educación especial en España es un viaje increíble. Un camino que va, fijaos, desde la exclusión más absoluta hasta un ideal de inclusión. Pero claro, la pregunta es, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Pues vamos a bucear un poco en las leyes y sobre todo en las ideas que lo cambiaron todo. Para entender bien este viaje, lo primero es saber dónde pisamos. Y es que el sistema educativo español, ha sido un no parar de cambios. Hablamos de 8 grandes leyes educativas en los últimos 40 años. 8 en 40 años. Una cifra que la verdad nos da una idea del vértigo y la inestabilidad que ha habido. Y claro, cada ley venía con su propio acrónimo, ¿verdad? LGE, LOCSE, LOMLOE. Con razón se habla de una auténtica sopa de siglas. Es que es un verdadero laberinto. Y esto no es solo un lío para memorizar nombres, ¿no? Es que complica muchísimo el poder construir proyectos educativos sólidos a largo plazo. Pero bueno, más allá de todo este jaleo de siglas y burocracia, la pregunta clave es otra. ¿Qué significó todo esto para los propios alumnos y alumnas? ¿Cómo cambió su día a día? Porque al final, la historia de verdad, la importante, es la que se vive dentro de las aulas. Vale, pues para aclararnos, vamos a seguir una especie de hoja de ruta. Primero vamos a intentar poner un poco de orden en esa sopa de siglas. Después haremos un viaje en el tiempo, desde la pura segregación hasta que se empezaron a reconocer derechos. Haremos una parada importante en la LOCSE, que fue toda una revolución, y veremos la diferencia entre dos palabras que parecen iguales pero no lo son, integración e inclusión. Y ya para terminar, nos meteremos de lleno en qué significa eso de necesidades especiales y sobre todo, cómo ha afectado todo esto a las personas de carne y hueso. Venga, pues empezamos por el principio de todo. Y hay que decir que el punto de partida era bastante desolador. El camino hacia la inclusión fue larguísimo y arrancó en un escenario de segregación total, donde la norma era básicamente negar cualquier tipo de oportunidad. Fijaos en esta cronología, porque el avance fue lentísimo, más de un siglo. Desde la Ley Moyano de 1857, a los alumnos con discapacidad simplemente se les consideraba no educables. Y punto. En 1970 la LGE los reconoce por primera vez, sí, pero solo para meterlos en centros especiales, separados. El gran cambio, el verdadero punto de inflexión, llega con la Constitución del 78. Ahí es cuando se dice alto y claro que la educación es un derecho para todos. Y a partir de ahí, con leyes como la LISMI, empiezan a sonar por primera vez palabras como normalización o integración. Fue de verdad un cambio de mentalidad radical. Y todo este camino que hemos visto nos lleva a un año clave, 1990, el año de la LOCSE. Y ojo, porque esto no fue una simple ley más en la lista, no. La LOCSE fue una auténtica revolución, un antes y un después en cómo se entendía la educación especial en España. Mirad, aquí se ve perfectamente el giro de 180 grados. Antes de la LOCSE, la pregunta era siempre la misma. ¿Qué le pasa a este alumno? ¿Cuál es su problema? Todo el foco estaba en el déficit, en lo que no funcionaba. Y llegan al LOCSE y le da completamente la vuelta a la tortilla. La nueva pregunta es, a ver, ¿qué necesita el sistema? ¿Qué recursos tenemos que poner para atender a este alumno? De repente, ¡zas!, la responsabilidad se traslada. Ya no es del niño, es del sistema educativo. Y esta revolución se apoyaba en varias ideas clave. Primero, la integración, que el alumnado con necesidades especiales estuviera en centros ordinarios. Segundo, la normalización, que su vida en la escuela fuera lo más parecida posible a la del resto. También la individualización, o sea, adaptar lo que se enseña a cada persona. Y algo súper importante, la participación de las familias, darles voz y voto. Y por si fuera poco, se amplió la educación obligatoria para todo el mundo, hasta los 16 años, que fue un paso de gigante. Pero ojo que la historia no acaba aquí, con la LOCSE, porque el propio concepto de integración, que en los 90 fue la bomba, con el tiempo empezó a quedarse un poco corto, y de ahí se pasó a una idea todavía más potente, la inclusión. Son dos palabras que a veces usamos como si fueran lo mismo, pero vamos a ver que no lo son. A ver, la integración, que era el gran logro de la LOCSE. Básicamente consistía en que el alumno o alumna con necesidades especiales estuviera físicamente en la escuela normal. El objetivo era que estuviera dentro, y la idea era que esa persona hiciera el esfuerzo de adaptarse a lo que ya había. La inclusión, que es la filosofía que mueve la ley actual, la LOMLOE, le da la vuelta a eso. Ya no se trata de que el alumno se adapte a la escuela, sino de que la escuela se transforme para acoger a todo el mundo. El objetivo ya no es solo estar, sino participar de verdad, sentir que perteneces. Y aquí la diversidad no es un problema, al contrario, se ve como algo que enriquece a todos. Esta tabla lo resume genial, la verdad. Integrar es como decir, puedes venir a mi fiesta, pero te tienes que adaptar a mi música y a mi gente. Incluir es, vamos a organizar una fiesta entre todos donde quepa la música de todos y todos nos sintamos a gusto.
El cambio parece pequeño, de una palabra a otra, pero en el día a día del cole es un mundo. Y si hablamos de revoluciones de la LOCSE, quizá la más grande de todas fue una idea, un concepto que hoy nos suena súper normal, pero que en aquel momento fue un bombazo, el de necesidades educativas especiales. Este término, que por cierto viene de un informe británico, el informe Warnock, lo cambia todo, porque una necesidad educativa especial ya no es una etiqueta que se le pone al alumno como si fuera un diagnóstico médico, no. Pasa a ser una descripción de lo que el sistema educativo tiene que poner encima de la mesa para que esa persona pueda aprender. Y con esto volvemos a ese cambio en la pregunta, que es el corazón de todo este asunto. Se deja atrás un modelo casi clínico, que buscaba el problema en el niño, y se pasa a un modelo puramente educativo, que busca la solución en la escuela. La responsabilidad, por fin, deja de estar en el individuo y pasa a estar en el sistema. Y eso lo cambia todo. Bueno, y después de todo este repaso de leyes, siglas y conceptos, vamos a lo que de verdad importa. ¿Todo esto en qué se traduce? ¿Cuál es el impacto real en la vida de la gente, en el día a día de un cole? Pues pensemos un momento de dónde venimos, de una escuela que separaba, que construía muros, una escuela que creaba mundos paralelos donde unos y otros no se mezclaban, negando la oportunidad de aprender juntos. Para llegar, o al menos intentarlo, a una escuela que es todo lo contrario. Una que no solo tolera la diferencia, sino que, como dice el experto Mel Ainscough, aprende de ella, la ve como una oportunidad, como una riqueza. ¿Y esto en la práctica qué es? Pues es ver a un chaval con síndrome de Down celebrando su cumpleaños con todos sus compañeros de clase. Es verlo participar en todas las actividades del centro como uno más. Son escenas que hace décadas serían ciencia ficción y que hoy, por suerte, son la normalidad en muchos sitios. Eso, exactamente eso, es la inclusión. Hay una cita de Jacques Delors para la UNESCO que lo clava, que resume a la perfección el porqué de todo este viaje. Dice que la educación es un tesoro, sí, pero un tesoro que nos pertenece a todos y que es, por pura justicia, que todo el mundo pueda participar de él. Las leyes, como hemos visto, han ido cambiando. El papel lo aguanta todo, pero el viaje desde luego no ha terminado. El gran reto que tenemos ahora sobre la mesa es cómo hacemos para que todo esto tan bonito que dicen las leyes se haga realidad en cada aula, de cada colegio. Cómo nos aseguramos de que ese tesoro del que hablaba Delors llegue, de verdad, a todos y a cada uno. Ahí queda la reflexión. Muchas gracias por habernos acompañado en este recorrido